Buenas tardes, público de Latinoamérica. Los saludo desde la ciudad de Concepción, Chile. Antes de arrancar las transmisiones, les vamos a mostrar algunas fotos de nuestra querida ciudad para todas las personas que nos son desde Chile, desde Concepción, o que nos conocen mucho de esta parte del sur de Chile. Entonces, ahora deberíamos estar viendo algunas de las fotos, ¿cierto? No sé si me puedes ver, Ana María, que se está viendo la foto de... Sí, 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 se ve. ¿cierto? Sí, Entonces, perfecto. Sí. ya, les cuento que la Universidad de Concepción fue fundada en 1919 Mm. en la ciudad chilena del mismo nombre y ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo cultural, académico y científico de la región del Gran Concepción. Su historia está marcada por un compromiso constante con la excelencia educativa y la contribución al progreso social. Desde sus inicios, la universidad ha buscado fomentar el acceso a la educación superior y la generación de conocimiento en diversas disciplinas. A lo largo de los años, ha experimentado un crecimiento significativo, consolidándose como una de las instituciones educativas más destacadas de Chile. Su compromiso con la investigación ha contribuido al avance de la ciencia y la tecnología en la región, impactando positivamente en diversos sectores. La Universidad de Concepción ha sido un actor clave en la formación de profesionales y líderes, contribuyendo al desarrollo económico y social de Gran Concepción. La institución ha establecido lazos estrechos con la comunidad a través del programa de extensión, servicios comunitarios y proyectos de responsabilidad social, promoviendo la integración entre la academia y la sociedad. Además, la universidad ha impulsado la preservación y la promoción de la cultura local, convirtiéndose en un importante centro de la difusión artística y cultural. Su impacto trasciende a las aulas y llega a influir en la identidad y el desarrollo de Gran Concepción. Entonces, eso ha sido un poco de la Universidad de Concepción. eh, y, eh, 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 y bueno, ahora les voy a mostrar una foto de los tribunales de justicia de la universidad, o sea, desde de Concepción, ¿cierto? Eh, bueno, los tribunales de justicia, o la plaza de René Schneider, donde están los tribunales de justicia en la Gran Concepción, Chile, son elementos emblemáticos que reflejan la rica historia y la importancia institucional de la región. La plaza René Schneider, inaugurada en 1941, y posteriormente, bueno, se realizó después que se realizó esa plaza, se hizo los tribunales de justicia. Bueno, esta plaza lleva el mismo nombre del general René Schneider, destacado militar y defensor de la democracia en un periodo crucial de la historia chilena. Este espacio público ha sido testigo de eventos históricos y se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad, siendo escenario de manifestaciones cívicas y actividades culturales. Por otro lado, los tribunales de justicia en el Gran Concepción son fundamentales para el sistema legal y la administración de justicia en la región. Su historia se remonta a la consolidación de las instituciones judiciales en Chile y su presencia física en la plaza resalta la relevancia de la justicia en el corazón de la ciudad. Estos tribunales no solo sirven como centros de resolución de conflictos legales, sino también como símbolo de la importancia de la aplicación justa y equitativa de la ley en la sociedad. Ambos elementos, la plaza y los tribunales, están estrictamente vinculados a la identidad y la vida cotidiana de Gran Concepción. La Plaza René Schneider se erige como un espacio que conmemora la lucha por la democracia, mientras que los tribunales de justicia representan la esencia de un sistema legal que busca garantizar la equidad y la justicia para todos los ciudadanos. Su presencia en el corazón de la ciudad no solo marca el desarrollo arquitectónico, sino también la evolución social y política de la región. Esa ha sido, bueno, la plaza de tribunales y posteriormente podemos ver la desembocadura ¿Está eh, habilitado el chat? de Concepción. La desembocadura del río Biobío del Gran Concepción, Chile, es un sitio de gran importancia geográfica, económica y ambiental que ha moldeado la identidad de la región. La desembocadura marca el punto donde las aguas del río Biobío encuentran el Océano Pacífico, creando un ecosistema único y proporcionando una serie de beneficios fundamentales para la comunidad. Desde el punto de vista económico, la desembocadura del río Biobío ha sido históricamente vital para el desarrollo industrial y comercial de la región.
el río Biobío ha sido una ruta de transporte clave para la exportación e importación de bienes, facilitando el comercio y conectando el interior del país con el océano. Además, la pesca en la desembocadura ha sido una fuente importante de sustento para las comunidades locales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la economía regional. Ambientalmente, la desembocadura del Biobío alberga una diversidad de flora y fauna, convirtiéndose en un hábitat vital para diversas especies acuáticas y aves migratorias. Este entorno único también aporta la calidad del aire y el equilibrio ecológico de la región. Sin embargo, también enfrenta desafíos asociados con la actividad humana, como la contaminación y la degradación ambiental, lo que destaca la necesidad de su preservación y gestión sostenible. Culturalmente, la desembocadura del Biobío ha sido un lugar de importancia histórica y simbólica para las comunidades locales, marcando el encuentro entre la tierra y el mar. Su belleza natural y su papel en la subsistencia han influido en en la identidad del Gran Concepción, convirtiéndolo en un espacio significativo para la recreación, la contemplación y la conexión con la naturaleza. Bueno, eso ha sido alguna de las fotos, ¿cierto? Si es que no conocen la ciudad de Concepción, ¿cierto? Los invito a que conozcan esta hermosa ciudad, vengan al sur de Chile, vengan a conocer esta ciudad, a comer platos típicos, pueden ir a la costa, ¿cierto? De Concepción y comer mariscal, distintos tipos de mariscal, mariscal caliente frío o algún típico plato chileno como un pastel de choclo, junto a un gran vino. Pero sin más retraso, ya tenemos, como lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Hoy tenemos un invitado muy importante en Latinoamérica. Él es el doctor Mayan Avendañe Amado, es cofundador y director de investigación tecnológica de InBio Science y, y antes de empezar la entrevista mandamos un saludo a los estudiantes de Medicina de la Universidad de Concepción Chile, a la biblioteca de la misma universidad, de la misma facultad, que también siempre nos sigue y nos va compartiendo nuestros posts a la Universidad de Chile y a la Universidad Austral, la Universidad Mayor también. También un saludo a los estudiantes de las distintas universidades a través de Latinoamérica, tales como la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, Universidad de los Andes, Universidad Antioquia, Antioquia en Medellín, Universidad del Valle, Universidad del Norte de Barranquilla, Universidad de Alvar en Puebla, México. Bueno, vamos a presentar al doctor Mayer, que tiene los siguientes premios. En el mundo Boston Latino 30 Under 30 Young Individuals Making an Impact on the Massachusetts Latino Community en el 2016, Boston City Council Recognition for Outstanding Academic Achievement and Social Impact in the Boston Community en el 2016, Medalla de Honor Alejandro Ángel Escobar en Ciencia Exacta, Física y Naturales Paz en el 2016, MIT TR o TR 30, 35, Most Important Innovator Under 30 en Colombia, MIT Technology Review en el 2015, un HHMI International Study Fellowship Harvard University entre el 2013 y 2015, y el Fondo Colombia Harvard Foundation Harvard University entre el 2010 y el 2011. Contar también que esta entrevista va a tener dos partes, ¿cierto? En donde, bueno, como ya conocen o si es primera vez, si es que pueden ver una de estas entrevistas, la primera parte va a estar Ana María, que le vamos a dar el paso desde Boston, conversando, haciéndoles algunas preguntas que les tenemos preparadas al doctor Avendaño y al doctor Mayer. Y bueno, posteriormente nosotros vamos a leer las preguntas que ustedes hagan del chat y les podemos ir preguntando. Así que, Ana María, un gusto desde acá de Chile. Estamos muy contentos. Te doy el pase. Fernando, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar esta entrevista.
Doctor Mayer Avendaño Amado, gracias por aceptar este espacio. Sabemos que usted tiene una agenda muy ocupada, de hecho, acaba de salir de reunión para entrar a esta entrevista. El doctor es microbiólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Allí mismo realizó una maestría en ciencias biológicas y posteriormente realizó su doctorado en sistemas biológicos en la Universidad de Harvard. El doctor, como lo leyó Fernando, tiene muchísimos premios y vamos a hablar un poco con él de diferentes temas. Entonces, doctor, esta entrevista no tiene ningún conflicto de intereses, es totalmente voluntaria y, de nuevo, gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a arrancar, como es para público en general, doctor, puede hablarnos de qué es la biotecnología a través de un ejemplo. Cuéntenos un poco. Dale, primero pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer pues participar en este tipo de actividades y, pues espero que hayan bastantes preguntas después de la entrevista. Bueno, la biotecnología y aplicaciones. Pues biotecnología se puede definir pues como rápidamente como el uso de las moléculas que dan la vida, el ADN, el ARN, lípidos, proteínas, para generar soluciones en el sector pues de salud, generando nuevos terapéuticos o también para agricultura y sostenibilidad. Pues varios de los ejemplos, yo creo que uno de los que más estamos familiarizados actualmente es con las vacunas para, por ejemplo, atacar enfermedades infecciosas como COVID-19, donde se utiliza el RNA como un componente que va a producir las proteínas a las cuales va a reaccionar el sistema inmune. Entonces, para producir las proteínas, pues el RNA se necesitan diferentes tipos de tecnologías, por ejemplo, lípidos o nanopartículas de lípidos, las cuales encapsulan el RNA y las permiten pues viajar por el torrente sanguíneo, evadir el sistema inmune para que no haya una reacción inmune hacia estas partículas y pues liberar el RNA en las células que se necesitan. Entonces hay bastantes aplicaciones, esta es una. Hay otras que, por ejemplo, con biotecnología, especialmente en el área que yo estoy trabajando actualmente, que es en agricultura, donde estamos ahorita, que es el laboratorio donde yo trabajo, en la empresa donde trabajo. Nosotros utilizamos péptidos, proteínas para desarrollar soluciones en agricultura, por ejemplo, para controlar insectos, contra plagas que atacan diferentes tipos de plantas, vegetales o otros tipos de plantas. Entonces nosotros desarrollamos esas proteínas utilizando diferentes tipos de herramientas computacionales, luego las sintetizamos, utilizamos microorganismos para producir las proteínas, luego también las encapsulamos con otros componentes, lípidos, otros agentes biológicos y la idea es aplicarlos para generar soluciones sostenibles en el área agrícola. Entonces, estos son como Dos ejemplos. sí, ejemplos, uno en el sector humano, otro en la agricultura, y uno final puede ser en bioremediación. Se pueden producir bacterias que pueden degradar, por ejemplo, plásticos o también producir biocombustibles. Entonces, es un área que pues, abarca muchísimas soluciones y que tiene un impacto, obviamente, en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Gracias, doctor, por esa introducción. Hay que aclarar que el doctor no trabaja con transgénicos, sino, como él mismo lo mencionó, en soluciones en la agricultura. Doctor, pues muchas gracias por recibirnos en el laboratorio. Entramos, quedamos impactados con la cantidad de gente que trabaja en este espacio y los laboratorios tan grandes que manejan. Vamos a entrar un poco más en su tema de su tesis doctoral y en lo que trabaja en nanotecnología. Doctor, esa palabra suena para muchos como algo desconocido. Desde su experiencia del doctorado y desde lo que está haciendo ahorita, ¿podría hablarnos un poco de nanotecnología? Sí, claro. Bueno, pues la palabra nano básicamente refleja lo que es una tecnología que permite entender, pues ver y manipular objetos a una escala de nanómetros. Nanómetros es una billonésima parte de un metro, entonces es 10 a la menos 9 metros. Entonces, obviamente son objetos y moléculas que se están moviendo en esa escala. Por lo tanto, se necesitan desarrollar tecnologías no solo para ver, sino también para manipular. Mi tesis de doctorado fue basada en una técnica de microscopía. Entonces, el objetivo principal era ver objetos en células o componentes celulares a una escala de menos de 100 nanómetros. O sea, para darles una referencia de qué significa 100 nanómetros, un virus es alrededor de este tamaño. Entonces, son componentes biológicos muy pequeños.
Otra referencia puede ser, digamos, una proteína, por ejemplo, un anticuerpo. Un anticuerpo está alrededor de unos 10 nanómetros en tamaño. Entonces, como ven, hay muchos tipos de componentes que interactúan y que se forman a esta escala. Entonces, básicamente, como si no los podemos ver, no los podemos entender y no los podríamos manipular. Y obviamente, pues para el estudio de enfermedades, para el desarrollo de tecnologías, de nuevos fármacos, es importante entender lo que está pasando en esta escala. Y pues eso fue lo que desarrollé durante mi tesis de doctorado. Nosotros logramos ver proteínas y ácidos nucleicos, RNAs, en una escala de 5 hasta 5 nanómetros. Entonces, la verdad, sí mejoramos bastante lo que se llama como la resolución de la microscopía y lo hicimos en varias, pues con aplicaciones en varias áreas. Entonces, para biología estructural, entonces para entender cómo las proteínas interactúan unas con otras, también para biología celular, entre células que están pasando cuando uno tiene un tejido y hay una organización molecular dentro de las células y pues a nivel obviamente de aplicaciones como cáncer, por ejemplo, qué pasa cuando hay una sobreexpresión de algunas de estas proteínas en tejido cancerígeno versus en tejido que no es cancerígeno y qué pasa cuando se ataca, digamos, con una droga, esa reorganización. Entonces, obviamente este tipo de técnicas permiten entender y estudiar muchísimas preguntas, pues de nuevo, todo fue muy centrado en la parte del sector humano, pero también se pueden aplicar en otras áreas. Y para allá vamos, doctor. Entonces, eso que nos está mencionando, esas aplicaciones generales de la nanotecnología, ¿qué ejemplos concretos para el público podemos ver para medicina, para biología o agricultura? ¿Qué es lo que está trabajando actualmente, doctor, en nanotecnología? Sí, bueno, nanotecnología, bueno, en medicina, de hecho también, pues, vuelvo al ejemplo de las vacunas, pues no solo para vacunas, sino pues para también cualquier tipo de desarrollo de drogas. Los componentes, de hecho, lipídicos que se necesitan para encapsular estas proteínas, la mayoría son en escala de nanómetros, entonces 200, 300 o incluso menores de 100 nanómetros, cuando se generan estas como vesículas derivadas de componentes lipídicos para encapsular y hacer la liberación de los fármacos en los tejidos que se necesitan. Entonces, esa es una de las aplicaciones, digamos, con mayor impacto. Hay otras que me parecen súper interesantes, que es cuando pensamos en el área de medicina, pues lo ideal es que a ti te inyecten algo dentro del cuerpo que sea inerte, o sea, que no reaccione con nada y una vez llegue, por ejemplo, un tejido cancerígeno, lo identifique como tejido cancerígeno, inyecte el componente activo y pues destruya el cáncer. Eso es como uno se imagina que deberían funcionar las drogas. Obviamente eso es súper difícil de hacer, pero hay muchas herramientas de nanotecnología que permiten alcanzar algunos de esos objetivos, como por ejemplo viajar por el torrente sanguíneo sin hacer nada, una vez identifique unas proteínas o receptores de membrana, pare, cuando pare entonces únase, digamos, a la membrana celular, inyecte una proteína o algún fármaco y destruya el tejido. Se han hecho bastantes estudios y eso es posible gracias de nuevo a la manipulación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos en la escala nano. Entonces eso es, digamos, para el área del sector humano. Para agricultura, bueno, cosas que nosotros también hacemos aquí en InBio es nosotros encapsulamos de nuevo proteínas y ácidos nucleicos, pero pues cuando uno las pone en el medio ambiente, estas proteínas y ácidos nucleicos, lo bueno es que son muy específicos, pero son muy sensibles, por ejemplo, a la luz ultravioleta. Entonces, lo que permiten la encapsulación con diferentes componentes que nosotros los extraemos derivados de plantas es que permiten protección y también permite que haya una liberación de estos componentes en diferentes estadios del tiempo, lo que permite que sean mucho más eficaces, que no haya que aplicar muchísimo en el medio ambiente como químicos, porque esos se van a los ríos, sino que sean mucho más específicos, se necesite menos concentración, obviamente sean biodegradables, pero tienen que ser biodegradables en un espacio de tiempo que permita que sean eficaces para que el agricultor lo pueda usar. Entonces, de nuevo, todas estas son otras aplicaciones en agricultura y todo esto se da gracias a la, pues a la unión de varias ciencias. Nanotecnología es una, pero también biotecnología y biología sintética. Doctor, ¿eso que menciona es para evitar el uso de pesticidas y fungicidas o específicamente, digamos, lo que ustedes trabajan, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, nosotros lo que queremos es desarrollar o estamos desarrollando alternativas a químicos, pesticidas y GMOs. Entonces, lo que estamos utilizando de nuevo son moléculas que nosotros le llamamos, pues, no las llamamos, pero son moléculas programables, como los ácidos nucleicos y las proteínas y los péptidos. Ujú.
los cuales son biodegradables. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues uno es que permite desarrollar la solución de una forma mucho más específica. Entonces, por ejemplo, si quiero atacar un hongo X y no el resto de organismos, pues yo desarrollo una proteína que solo mate el hongo y no va a matar abejas, no va a matar Ay, pescados, no va a matar porque eso es es desarrollado específicamente para que mate ese hongo ese específico. hongo. Por ejemplo, sí, eso que menciona es muy importante. Hay una proteína muy conocida en transgénicos que es la BT, Ujú. que si no estoy mal, el doctor sabe más de eso. eh, Cuando los insectos lo consumen, daña el sistema digestivo del insecto, ¿cierto? Entonces, como usted lo menciona, mata un montón de insectos y afecta a la cadena alimenticia. Lo que ustedes están proponiendo son soluciones dirigidas al patógeno al que ataca la planta, ¿cierto? Del cultivo, pero sin dañar otros organismos, ¿cierto? Sí, sí. Básicamente eso es lo que están haciendo. ¿Algún cultivo específico, doctor? ¿Alguna que se pueda mencionar o que están, sobre qué están trabajando? Sí, pues, o sea, no, ahorita estamos desarrollando pruebas, pues como, digamos que también en la parte del sector humano, en la parte regulatoria de agricultura también es muy importante. Entonces, pues primero se realizan pruebas de campo. Entonces, nosotros, por ejemplo, desarrollamos nuestras pruebas in vitro aquí en Cambridge. Tenemos los greenhouse en North Carolina, donde hacemos pruebas ya en plantas y luego ya hacemos pruebas de campo en diferentes áreas en Estados Unidos. Entonces, ahorita estamos haciendo pruebas con diferentes tipos de cultivos, en vegetales principalmente, pero también ya tenemos un producto que fue aprobado por el EPA, que es pues, la agencia medioambiental, que es la que se encarga de aprobar los productos en agricultura para Estados Unidos, y lo tenemos en Florida. Pues este es un sistema bien interesante porque desarrollamos un sistema que es, bueno, yo lo llamo como un catéter de humanos para plantas. Entonces, siempre hago la analogía con cáncer, o sea, cuando tú tienes, o cualquier enfermedad, si tú eres un ser humano y te hacen una ducha de un químico, pues la mayoría no va a penetrar, porque pues todo se va a ir y todo se va a ir a las tuberías y va a afectar el medio ambiente. Así es como se utiliza la agricultura. Entonces, pasa un avión, pasa con un químico, hace un spray de un químico, el 99% no penetra la planta porque las plantas son hidrofóbicas y la mayoría se va a ir a los ríos. Entonces, y se aplica en una concentración muy alta. Entonces, lo que nosotros nos imaginamos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un catéter? O sea, ¿qué pasa si, de hecho, lo hicimos con 3D printing y es un sistema el cual permite inyectar el componente activo en el sistema vascular de las plantas, en el xilema, en el floema. Entonces, necesitamos inyectar solo un 1% del componente activo para que sea eficaz y para que pueda matar enfermedades que están dentro de las plantas. Porque así le haga uno un spray con muchísimo químico por afuera, no va a penetrar, porque el químico no va a ir dentro del sistema vascular, que es donde se encuentran, por ejemplo, las bacterias. Entonces, es otra aplicación que tenemos y que es un producto que está ahorita aprobado y es en cítricos, es para naranjas y pues para todos los cítricos en la Florida. Esto evita entonces el uso de, sí, de otros químicos que, como dice, afectan a otros organismos. Es algo dirigido a las plantas. Eh, Podría preguntar, doctor, si Entonces, me lo permite, ¿el costo es accesible, no es accesible este tipo de productos? sí, de hecho es una súper buena pregunta porque cuando uno piensa en agricultura es un negocio completamente diferente que en el sector humano, que cuando se desarrolla una droga. La agricultura, pues hay varios problemas y básicamente muchos de los problemas es por el exceso de pesticidas. Entonces ya los pesticidas no funcionan. Los insectos, las bacterias, los hongos son resistentes a los pesticidas que se aplican porque se aplican en unas concentraciones muy altas, aparte de los problemas medioambientales que hay. El problema es que es muy barato. Entonces, cuando uno le dice al agricultor, pues el agricultor necesita una solución. Cuando él ve un insecto, él lo que quiere es que ya no haya más insectos porque le puede dañar todo su cultivo y muchas veces es una oportunidad por año que tiene para generar pues su cultivo. Entonces, el costo es algo vital en el desarrollo de todas estas tecnologías. Nosotros, básicamente, eso es algo que empezamos desde, como quien dice, desde que diseñamos la solución. Tratamos de diseñar todas las soluciones de una forma racional, pero racional significa que también sean efectivas en términos de costo. Entonces, todas las tecnologías que les he mencionado son diseñadas con ese costo en mente. Entonces, si sabemos que hay como un precio en el cual el agricultor está trabajando y que tiene sentido, nosotros tenemos que desarrollar tecnologías que encajen con ese precio. Entonces digo todo esto porque la respuesta es que sí, pero hay que diseñarlo desde el comienzo.
porque pues el hecho de usar todo este tipo de nuevas tecnologías incrementa muchas veces los costos de una manera que el agricultor no lo puede usar. Entonces puede ser que sea una muy buena solución, que sea muy innovadora, que sea, pero si no es efectivo en términos de costo, nadie lo usa. Entonces, pues no tiene sentido. Nosotros la verdad tratamos de hacerlo y lo pensamos desde el comienzo para generar las soluciones. O sea, soluciones accesibles a los agricultores. Listo, eso está, y que evitan el uso de otros químicos que generan pues problemas de salud y bueno, contaminación y demás. Bueno, y el doctor no solamente trabaja en esta área de nanotecnología en agricultura, sino que sabemos que tiene una parte social muy ligada a usted. El doctor es uno de los cofundadores, junto con otros científicos acá en Boston, colombianos, de los clubes de ciencia. Quisiera hacer una pregunta respecto a esa parte. El doctor llevó los clubes de ciencia a Colombia. ¿Cómo funcionaba este programa y qué alcance tiene, doctor, esto que usted cofundó? Sí, bueno, Clubes de Ciencia Colombia, bueno, es de las cosas más chéveres que yo creo que he hecho en mi vida. Clubes de Ciencia empieza en México por un grupo de amigos míos de Harvard, donde ellos lo que empezaron a pensar es cómo como científicos podemos tener un impacto en nuestros países de origen. A mí me invitaron a dar un club de ciencia en el 2014 en Ensenada, en México, y quedé fascinado con el programa y con el impacto que tienen los jóvenes. Entonces, como lo mencionaste, con varios amigos míos, básicamente nos sentamos en el 2015 y pensamos la forma de cómo llevarlo a Colombia y lo llevamos a Colombia desde el 2015. Entonces, funciona desde el 2015. Eh, Cada país funciona diferente, entonces les voy a contar el caso de Colombia. Nosotros básicamente lo que identificamos es que hay un gap en términos de simplemente conocimiento y de un bias a través de qué es un científico. Es algo muy lógico cuando uno le pregunta a un adulto, a cualquier persona en Colombia, y yo creo que en Latinoamérica, ¿qué es un científico? Pues todo el mundo se imagina un gordito calvo que está mezclando pócimas en un cuarto oscuro y que no sirve para nada, o sea, que no se sabe qué hace, pero está haciendo algo. Cuando uno ve el presupuesto que hay para ciencia y tecnología, pues es lo menor y es lo primero que cortan cuando hay una falencia. Entonces se ve como un lujo. La ciencia se ve como un lujo y el científico se ve como que está haciendo algo que no tiene sentido y es un nerdito en una esquina. Eso ya es un problema enorme porque entonces los niños, cuando alguien quiere estudiar ciencia, pues no ven uno cómo ganarse la vida. Muchos de los papás dicen, no, pero si usted va a ser científico, va a ser profesor y eso está mal visto en Latinoamérica. ¿De qué se va a ganar la vida? Eh, Eso por un lado, y por otro lado, pues no se ve el impacto socioeconómico que tiene las ciencias en el crecimiento, en el desarrollo de un país. Ese fue el problema principal que nosotros observamos. Entonces, básicamente con clubes de ciencia, nosotros lo que hemos querido es atacar ese problema. Entonces, lo que hacemos es que llevamos científicos profesionales que están alrededor del mundo, los llevamos a Colombia en diferentes, ahora funciona pues en diferentes, digamos, semanas durante el año, dependiendo de dónde lo hacemos. Pero la idea es como incentivar y hacerle ver a estos niños, uno, pues que los científicos son personas normales, o sea, que saben bailar, que les gusta hablar, que tienen amigos, tienen esposas, tienen una vida normal. Y dos, pues que se pueden ganar la vida. Entonces, en que haya más científicos con más impacto en Latinoamérica y pues eventualmente que esto genere también que haya más políticas públicas que soporten la ciencia y la tecnología en Colombia específicamente. ¿Ese programa continúa, doctor? ¿Estaban en colegios públicos, privados? ¿Cómo estaba funcionando? Sí, no, todavía continúa. Bueno, yo lo dirigí hasta el 2020, ahorita ya lo dirige otro grupo que lo empezó conmigo. Entonces son unos científicos que de hecho ya se dedican, muchos de ellos, a esto. Entonces me parece algo súper importante porque el programa no depende de una persona, no depende que estuviera X o Y personas, sino que es un programa que básicamente ya anda solo en el sentido de que tiene obviamente una gente responsable, pero que hay gente que ya se dedica a ejecutar este programa profesionalmente cada año. Nosotros hemos trabajado con, básicamente, donde hay los sponsors, donde hay dinero. Entonces, sí empezamos, la mayoría es con colegios públicos.
También lo otro que hicimos que creo que está muy bien es descentralizar la educación, o sea, no solo en Bogotá, Medellín, Cali, sino estamos en Pro- diferentes lugares alrededor de Colombia, incluso trabajando con niños indígenas en La Ay, Guajira, qué bueno. la Amazonía, en el Chocó, o sea, hemos estado en muchísimos lugares donde la idea también es descentralizar la educación, descentralizar la ciencia y hacerle ver a otros niños de áreas, por ejemplo, rurales, cómo con ciencia y tecnología ellos pueden construir proyectos que les impacten directamente la economía en el lugar donde ellos están. O sea, llevan talleres, llevan Mm. el científico y adicionalmente les permiten a los niños hacer proyectos con su comunidad directamente. Si entendí bien, puede mencionarnos algún ejemplo. Sí, pues hay varios, o sea, hemos trabajado, por ejemplo, en tratamiento de aguas, entonces digamos que en La Guajira, que es un problema gigante, pues por la escasez de agua, pero también por la contaminación de agua, entonces cómo se pueden generar, por ejemplo, filtros que son biodegradables y que se pueden reusar, también cómo se pueden utilizar celdas solares, como por ejemplo, pues para almacenar pues electricidad y cómo utilizarlas. Hemos hecho varios con el uso de microorganismos para agricultura, cómo mejorar pues el crecimiento de las plantas y, digamos, de los cultivos utilizando microorganismos naturales. Las que hemos hecho miles, hemos hecho otros pues más alrededor de astrofísica, de matemáticas, pero muchos son con un énfasis de que puede impactar directamente la comunidad en la cual están. Importante, el alcance que tiene para los niños y jóvenes llevarles la ciencia y con científicos de alto nivel alrededor del mundo. Este programa está en varios países de Latinoamérica, ¿cierto? Sí. En este momento, ¿en qué países se encuentra, doctor? Como te mencioné, empezaron en México, luego siguió Colombia. Colombia, luego Perú, Brasil, entonces llegó hace poco a España, eh, y no estoy muy seguro si en Uruguay o Paraguay, pero esos son los que tengo ahorita como en mente. Varios países. Ah, Bolivia, Bolivia Bolivia, de hecho fue el tercero, importante. sí, No, pues eso tiene un alcance grandísimo lo que está mencionando, porque incide no solamente sobre los niños, sobre la comunidad, tiene un alcance grande, muy, sí, sí. muy importante, muy interesante. Doctor, en este momento vamos a darle paso a Fernando con una pregunta que tiene desde Perfecto. estudio, antes de pasar al público. Hola Ana María, de nuevo. Doctor Mayer, ¿cómo está? Eh, Ah, muy bien, bueno, muchas gracias, Fernando. eh, bueno, antes me cuelgo un poco de la conversación. Eh, qué buena labor lo que están haciendo con los clubes de ciencia. No nombraron Chile lamentablemente, así que esperamos que pronto pueda llegar por estos lugares ese, ese programa. Así que creo que suena un muy excelente labor, suena bastante interesante y la idea es llegar con la ciencia eh, a, a todos los lugares más recónditos eh, de todas partes del mundo, sobre todo en Sudamérica. Claro que sí. Bueno, con respecto a la pregunta, volviendo un poco a, a hablar un poco de tecnología. ¿Cómo fue el salto de la academia para formar una empresa? ¿Puede hablarnos un poco de esto? ¿Qué lo motivó? Sí, bueno, yo creo que bueno, cuando yo lo hice fue en el 2015, cuando yo terminé el doctorado, yo me gradué en el 2015 y la verdad no tenía una muy buena o una clara idea cuál era mi siguiente paso, o sea, lo único que sabía era que no quería seguir por la academia. Entonces, algo que me pareció interesante bueno, que es gracias en el medio ambiente en el que estoy en Boston. Boston es, para mí, Massachusetts, el mejor ecosistema de innovación en ciencia y tecnología en el mundo. Eh, ¿Y por qué se da? Entonces, o sea, siempre me gusta como explicar qué conforma un ecosistema, porque creo que muchas personas o hay diferentes definiciones, pero un ecosistema, pues básicamente son múltiples componentes que interactúan y es autosostenible. Entonces, esa es la definición del ecosistema biotecnología en Boston. Hay múltiples componentes, están las universidades, obviamente están de las mejores universidades del mundo, y hay muchísimas universidades, lo cual genera que haya pues bastantes innovaciones. Entonces, también pues está Harvard, está el MIT, está Boston University, están muchísimas universidades que son top a nivel mundial. De estas universidades salen invenciones todo el tiempo, estas invenciones
obviamente tienen que salir y generar pruebas de concepto, entonces está el capital necesario, están los inversores de riesgo que quieren invertir y quieren escalar, y está el apoyo del gobierno de Massachusetts. Massachusetts apoya un montón todas las actividades de biotecnología, pues tanto para los inversores como para los innovadores. Entonces, todo esto genera que haya, digamos, es lo que yo defino como un ecosistema y gracias a eso se dan muchísimas oportunidades. Entonces, cuando yo me gradué del doctorado, empecé a hablar con bastantes amigos y colegas en diferentes áreas que estaban trabajando en industria, en farmacéuticas, en empresas biotecnológicas, startups en etapa temprana, en etapa tardía, en inversión de riesgo. Y eso me permitió como hacer una exploración muy amplia y entender que el impacto de un científico pues no tiene que ser solo en academia, es muy importante y me encanta de hecho dar clases, pero también se puede generar impacto en otras áreas que son más aplicadas. Entonces, por ejemplo, montando pues empresas, empezando un emprendimiento con el objetivo de generar soluciones que impacten pues áreas, en este caso, por una extraña razón resulté trabajando en agricultura, pero ahorita estoy feliz porque pues, es un área que necesita bastante innovación, donde hay bastantes oportunidades y donde las implicaciones obviamente son enormes para el futuro pues, de la humanidad y del ecosistema en general. Gracias, doctor, por esa respuesta. Damos paso a Fernando con preguntas del público o comentarios. Fernando, cuando quieras. Sí, bueno, importante tratar de emprender, sobre todo en el mundo científico. Antes era un poco más complejo, pero eh, Uh -huh. a medida de los años han aparecido distintos fondos de investigación. En Chile ya existen fondos exclusivamente para emprendedores de ciencia, que son los de Startup Ciencia, ya de Corfo y de la ANIT, así que tenemos algunos fondos ya existentes y que, bueno, me imagino que en Estados Unidos deben ser un poco mejores esos fondos. Eh, bueno, también tenemos algunas preguntas del público. ¿Cómo se aplica la nanotecnología en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que di varios ejemplos, o sea, en vacunas solamente es algo que ahorita es algo súper cotidiano para diferentes tipos de enfermedades, en todo el desarrollo de fármacos, también para la generación de nanomateriales. Entonces hay un montón de, por ejemplo, la fabricación de microchips para computadores, muchas herramientas de manipulación a nanoescala que se necesitan para generar pues diferentes tipos de componentes que ayudan a que estos microchips funcionen como deben funcionar. Entonces, digamos, en la ciencia de materiales, la nanotecnología es súper importante. Pues en general en nuestro día a día, todo en biología, como les mencioné, las escalas de nano es donde pasan muchísimas de las actividades a nanoescala, en términos de proteínas, de interacción entre diferentes tipos de proteínas, incluso dentro de células y la interacción molecular dentro de esas células y tejidos. Entonces, pues es básicamente todo lo que hay a nuestro alrededor, simplemente es verlo con un lente muy específico a esa escala y ahí están pasando mil cosas. Sí, es verdad, puedo complementar un poco con respecto, por ejemplo, a la nanotecnología, que, por ejemplo, se pueden estudiar la nanooxidación, por ejemplo, cómo se va oxidando y eso puede servir para, eh, por ejemplo, en cierta escala de la oxidación, cómo puede estar afectando, por ejemplo, a los aviones. Y hay un sinfín de cosas que se puede estar afectando que pueden afectar la nanotecnología, que pueden ayudar a la tecnología o este tipo de tecnología. También ejemplos, también hay muchos, así que los invito también a investigar. También tenemos otra pregunta, ¿cuáles son los tipos de nanotecnologías? Y si es que hay tipos de nanotecnología. Pues, o sea, yo creo que todo depende de nuevo de las definiciones. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice la nanobiotecnología porque es el uso de la escala nano, pero con aplicaciones en biología. Pero, o sea, yo creo que más que las de los diferentes tipos, de nuevo, la nanotecnología en general abarca toda la manipulación y la observación a esa escala. Entonces, si todo se está haciendo en la escala de los nanómetros, todas las tecnologías que se utilicen, pues se pueden llamar nanotecnologías. Y de nuevo, puede ser en ingeniería de materiales o los ejemplos que tuviste también son muy importantes en la parte, digamos, de
de química y de cómo los componentes químicos que interactúan también funcionen a nivel de nanoescala, incluso menos de nanoescala, en escalas mucho más pequeñas. Pero todo esto, cómo se puede entender y cómo se pueden aprovechar para generar de nuevo nuevos materiales, nuevas reacciones, nuevos combustibles, nuevos tipos de materiales o de moléculas, las cuales puedan generarse en drogas o en otro tipo de, pues, de aplicaciones de nuestro día a día. Disculpe, doctor, yo tenía algo para preguntarle Sí, que sí. me surgió ahorita, es que en el museo, precisamente Harvard también tiene muchos museos y hablan ya de guardar información en el ADN. Entonces, Ujú. no, y en MIT también lo vi en el museo. ¿Cómo funciona, doctora, a grandes rasgos eso? Porque me llamó la atención esos chips para guardar información en ADN. Sí, bueno, esto es algo que hecho se empezó en Harvard hace un par de años, y es un profesor que se llama George Church, bueno, es de los pioneros, él ha sido de los pioneros también en toda la secuenciación del genoma humano, y pues desde ahí uno sabe, o sea, la información en el ADN es súper importante, pues es almacenado es una cadena de letras, entonces son cuatro ácidos, cuatro nucleótidos que lo que permiten es que dependiendo de esa secuencia de letras, pues codifiquen un tipo de información. Entonces, que en nuestro caso son los genes y esos genes codifican para proteínas, pues de esa forma es que se puede almacenar información. Entonces, uno dependiendo de esta secuencia de caracteres, uno puede almacenar la información que quiera a una escala mucho más pequeña, porque pues se puede manipular y pues también las herramientas ahorita que hay para construcción de ADN son muy importantes. Entonces, ahorita se pueden construir secuencias de DNA muchísimos más grandes que antes, entonces dependiendo cuáles son las letras y cuál es la información que puedas codificar ahí, ahí se puede almacenar la información. ¿Y qué ventajas tiene, doctor, almacenar información en ADN? O sea, ¿qué ventajas le da, por ejemplo, a la Bueno, persona? bueno, hay diferentes tipos como depende de qué tipo de información quieras almacenar. Digamos que solo como información en general, pues es el tamaño. Entonces, digamos, si tú para escribir un libro, entonces si escribes un libro y son, no sé, 1 millón de páginas, pues va a ser un libro enorme. Y tú puedes escribir el mismo libro en DNA y pues va a ser un microchip súper chiquitico y va a tener la misma cantidad de información. Entonces uno va a ser como en tamaño. La cantidad de información se puede almacenar en una escala mucho más, pues en un tamaño mucho más restringido y la información es la misma. Bueno, eso es como una de las aplicaciones que de hecho el Sí, profesor empezó increíble. pero hay otro tipo de aplicaciones que son más, de nuevo, cómo se puede generar con DNA ciertos tipos de moléculas, entonces cómo puedes manipular esa información, cómo se pueden diseñar ese tipo de moléculas ahorita con pues, todos los avances de inteligencia artificial y cómo se puede utilizar, por ejemplo, la misma tecnología de ChatGPT se puede utilizar para diseñar proteínas. Entonces es básicamente lo mismo. Increíble. Ay, se escucha eco. Ya, ahora sí. Gracias, doctor Fernando. Te damos paso. Ya, bueno, complementar un poco que para que se vean un poco nuestro Instagram, para que investiguen un poco también, hemos sacado algunos posts de nanotecnología, un poco hablando, por ejemplo, de los plasmones y de la copa de Licurgo, así que es una copa que tiene muchos colores y ver qué pasa en los efectos físicos a nivel de nanopartículas que pueden haber con respecto a a ciertos materiales y bueno, también hicimos otro post de los nanotubos de carbono explicando algunas tecnologías que existen, así que los invitamos, por ejemplo, a investigar. Y eh, el público sigue preguntando un poco de la nanotecnología y una de las preguntas que tenemos es ¿por qué el doctor se decidió a especializarse en nanotecnología? Eh, bueno, yo creo que digamos que al comienzo no fue una decisión premeditada, fue cuando yo entré a Harvard, entré al programa de Biología de Sistemas. El programa de pues, Biología de Sistemas es un área muy amplia donde es básicamente utilizar herramientas cuantitativas y computacionales para entender sistemas biológicos y sistemas complejos. Pero pues trabajando con diferentes profesores en Harvard, empecé a trabajar con un profesor que es un experto en nanotecnología basado con DNA. Entonces, digamos que ahí fue donde yo quedé como fascinado con la investigación y con lo que él estaba haciendo. Y de esa forma fue que me vinculé al laboratorio y empecé a trabajar en nanotecnología. Sin embargo, pues como mencionamos, hay un montón de aplicaciones. Es un área que tiene implicaciones en diferentes áreas industriales.
y pues también en diferentes áreas de investigación y de la academia. Entonces es bastante interesante, entonces sí, sí, los invito a que como mencionaste, pues indaguen un poco más sobre todas las aplicaciones, sobre todo lo que se puede hacer con nanotecnología. Y pues de nuevo, cualquier pregunta que quieran también me la pueden hacer por LinkedIn o pues, por cualquier otro medio que me puedan contactar. Ay, muchas gracias, doctor, por abrir su LinkedIn al público. Importante. Eh, gracias. De nada. Fernando, te escuchamos. Bueno, aquí dice, mil gracias por la entrevista, doctor. Acerca de su trabajo, ¿cómo está manejado la construcción de de esos péptidos? Si existen microorganismos que mutan rápidamente para sobrevivir contra esas amenazas externas. Sí, bueno, eso es una pregunta súper importante y es en general, digamos, de los problemas, pero también de lo chévere que es la biología. O sea, como yo les decía, los microorganismos, los insectos están desarrollando resistencia en contra incluso de químicos y de los GMOs. Lo mismo va a pasar, digamos, con las moléculas que nosotros diseñamos. De la forma en la cual yo pienso es que la resistencia tiene que pasar, o sea, no es algo que se pueda evitar. Y es importante que pase porque pues es una forma también de garantizar que, digamos, estas moléculas del momento dejen de funcionar y no impacten otros organismos que no se quieran. Pero hay varias formas en las cuales uno puede atacar resistencia. Una es que si uno genera solo un péptido o una proteína que va a atacar pues otra proteína o va a generar una función, pues hay una probabilidad que se genere resistencia. Pero si tú generas varias proteínas, por ejemplo, una solución no solo es una proteína, sino es, digamos, un conjunto de proteínas donde cada proteína va a atacar, por ejemplo, diferentes tejidos, la probabilidad de desarrollar resistencia en un tiempo determinado es mucho menor. Entonces, eso como que extiende la estabilidad de un producto en el medio ambiente. La otra forma es que, pues, dado que nosotros, de nuevo, estamos nosotros diseñando las soluciones de hecho, computacionalmente primero, es que podemos tener diferentes generaciones de productos. Entonces puede haber generación uno donde tiene un tiempo determinado que lo va a dar dependiendo de la aplicación. Entonces a veces es difícil, digamos, calcular cuándo se va a presentar resistencia, pero es en unas decenas de años. Pero luego se genera la generación 2 donde se va a atacar otro tipo de moléculas y otro tipo de proteínas, donde no debe haber cross resistencia entre ambos. Entonces también digamos que eso permite que se generen varios productos a través del tiempo. Disculpe la pregunta, doctor. Eso que dice en primera instancia es bioinformática, o sea, es con secuencias que manejan, ¿cómo son los pasos que tienen ustedes para sacar, por ejemplo, un producto? Sí, entonces, bueno, de nuevo, ahorita utilizamos un montón de herramientas de inteligencia artificial. Como les mencionaba, todos los tipos de aplicaciones que se ven en ChatGPT, que pues lo que conocen la mayoría de gente ahorita, se pueden utilizar para el diseño de proteínas, porque una proteína, como también les mencionaba anteriormente, está codificada por el DNA y el DNA es una secuencia de caracteres. Entonces uno puede utilizar esa secuencia de caracteres para producir proteínas específicas. Entonces ahorita se pueden hacer simulaciones, pues parte es bioinformática, pero otra parte son simulaciones computacionales donde uno puede tener, por ejemplo, tú tienes una proteína que quieres atacar en el hongo, tú tienes la estructura de la proteína, la tienes computacionalmente y puedes empezar a diseñar de una forma computacional proteínas o péptidos que se van a pegar, que van a inhibir directamente esa proteína, que es lo que se hace igualmente para el desarrollo de drogas en cáncer, por ejemplo. Nosotros empleamos las mismas herramientas computacionales y luego ya utilizamos otras herramientas, digamos, de bioproducción para producir esas proteínas y empezar a testearlas en el laboratorio en el campo. Es un proceso largo. Sí, 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 o sea, suena como rápido, pero es un proceso que toma bastantes iteraciones, es bastante experimentación, generación de hipótesis, testear, devolverse, pero pues es parte de la ciencia. Así es como funciona el método científico. Gracias, doctor. Fernando, te damos paso. Bueno, aquí nos comentan, conocí los clubes de ciencia en el 2019, en julio en la Universidad Nacional, pero no volvieron a promover estos grupos de los cuales los jóvenes obtenían gran provecho. Preguntan si hay algún contacto para continuar participando. Sí, bueno, creo que el problema también fue parte de la pandemia, aunque hicimos en ese tiempo los clubes de ciencia fueron virtuales. Ahorita también se hacen entre virtuales y presenciales. Lo que pueden hacer es contactarnos a través de tenemos la página web que es clubesdecienciacolombia.co
y también por Facebook y las redes sociales, también por Instagram, pueden contactarnos. Ahí también pueden ver noticias a través de los clubes de ciencia que están pasando. O sea, todavía seguimos. Bueno, en el 2020, 2021 tuvimos que hacerlos de forma virtual, pero ahorita ya desde 2022 volvimos a la parte presencial. Entonces es estar enterados y pues estamos tratando de seguir obviamente desarrollando los mismos convenios con las mismas universidades, pero a veces hay que cambiarlos pues por diferentes motivos. Gracias, doctor, por la aclaración. Clubes de ciencia en redes sociales, ¿no? Sí, Colombia. Club de Ciencia Colombia. Listo. Para que los busquen. Sí. Sí. Bueno, aquí ya tenemos otra pregunta. ¿Cómo se genera la energía necesaria para poder propulsar estos elementos de nanotecnología? ¿Es esta la mayor dificultad al trabajar en esta escala o cuál sería? No, pues todo depende de cuáles son las aplicaciones. O sea, digamos, en el área de biología, pues digamos, cuando tenemos los lípidos, las proteínas, pues eso ya está, digamos que construido, donde viene la energía, pues del ATP, que es un nucleótido que permite pues que todas estas interacciones pasen. Entonces, digamos que son energías celulares. Y esa energía permite que se puedan producir, digamos, estos materiales y estos materiales tengan las aplicaciones. En el área de electrónica, pues yo no estoy familiarizado, digamos, con todo lo que está pasando en esa área, pero ahí ya sería más la manipulación. O sea, una de las barreras es manipular a esa escala, porque se necesitan herramientas las cuales puedan manipular, por ejemplo, átomos o moléculas a una escala muy precisa. Entonces, desarrollar ese tipo de herramientas es lo que ha sido, digamos, un poco más difícil a través del tiempo para generar los nanoarreglos que son los que les hablaba para nanomateriales. Disculpe, doctor, ¿utilizan robots o qué utilizan para a esa escala? Dependiendo, pues sí hay, digamos que robots, pero la mayoría son pues también componentes nanoscópicos o microscópicos que permiten manipular átomos. Entonces, dependiendo, cantilevers, hay unos que son súper pequeñitos, microscópicos, que tú le puedes poner como diferentes tipos de químicos digamos, en las puntas de esos cantilevers y eso permite que tú puedas manipular ciertos objetos a esa nanoscala. Entonces, sí, es una combinación como de diferentes tipos de tecnologías. Gracias. O biología también. De hecho, con DNA también se pueden construir objetos en nanoscala y proteínas. Entonces se pueden hacer arreglos de proteínas, arreglos de DNA. Hay un área que se llama DNA origami, que con DNA se pueden construir objetos en escala de nanómetros. Gracias, doctor. Fernando. Doctor Mayer, ¿qué recomendaciones le podría dar a los estudiantes de pregrado que están pensando en realizar estudios allá en Estados Unidos, ya sea en Harvard, en el MIT, en la grande universidad en Estados Unidos? O sea, ¿qué recomendaciones le podría dar a los estudiantes de Latinoamérica? O quisieran hacer Eh, alguna pasantía. claro, no, pues obviamente que sigan siendo súper curiosos. O sea, yo creo que lo más importante, digamos, cuando yo empecé a venir aquí a Estados Unidos, primero llegué al MIT, fue demostrar que me encantaba la investigación, o sea, que había hecho proyectos de investigación y pues para eso hay que tener bastante curiosidad, incluso desde el pregrado, o sea, aprovechar todos los proyectos, digamos, las áreas o digamos, las clases que tomen donde les permitan experimentar. Entonces tomen eso como que con bastante formalidad, generen unas buenas hipótesis, generen unos buenos resultados y empezar a generar investigación desde el pregrado es súper importante. Si se pueden unir a grupos de investigación que ya estén andando, donde pueden ayudar, eso también es vital, porque si se produce algún tipo de publicación o algo donde puedan demostrar que han hecho investigación, eso es súper importante para las aplicaciones de posgrado aquí en Estados Unidos. Y yo creo que es no tener miedo, o sea, mucha gente cree que la gente que entra a Harvard, MIT son unos genios y no, yo no considero, simplemente a mí me encantaba la ciencia, mis amigos están acá también, es gente que es bastante apasionada y bastante hacia la ciencia y hacia otras áreas, entonces es seguir con esa pasión, empezar a contactar gente aquí, entonces yo creo que si quieren llegar a Harvard o MIT, por ejemplo en Harvard,
hay un grupo de estudiantes que se llama la Asociación de Colombianos de Harvard. Ellos hacen unas cosas bien interesantes donde enseñan a estudiantes de Latinoamérica cómo realizar sus aplicaciones. Supongo que también hay para otros países, pero pues la que yo conozco es la de colombianos, entonces los invito también a que entren a las redes sociales de Instagram de la Sociedad de Colombianos de Harvard, porque ahí pueden encontrar bastantes herramientas que les pueden ayudar con las aplicaciones de posgrado para aquí, para Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a, voy a realizar un comentario y la última pregunta, por la hora. Muy interesante el acercamiento desde la biotecnología. Mil gracias por la charla. Saludos, saludos desde Toulouse, Francia. Están viendo desde Francia. Y bueno, nos preguntan también, ¿los elementos biológicos producidos en un proceso de biodegradación son liberados al medio ambiente? ¿Podrían ser recuperados o reciclados? Bueno, depende, o sea, yo creo que el hecho de utilizar componentes biológicos ya se puede reciclar, o sea, si uno piensa, o sea, hay varios ejemplos, creo que hay millones, pero si pensamos en proteínas, entonces si las proteínas se generan una solución, es liberado en el medio ambiente y se empiezan a biodegradar, pues la biodegradación va a ser en componentes proteicos, entre péptidos y aminoácidos, y esos aminoácidos pues pueden ser reutilizados por otros organismos como digamos, como building blocks para construir otras proteínas. Entonces, ese es como el ciclo y el reciclaje que se puede dar. Lo mismo con el RNA, lo mismo con componentes biológicos, y yo creo que eso es lo interesante de utilizar estas moléculas programables para generar soluciones, porque la pueden utilizar otros organismos y se puede reciclar ese tipo, digamos, de moléculas con otros organismos que las pueden aprovechar para, o las plantas incluso las pueden utilizar como nutrientes. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y aquí nos escriben, excelente entrevista, gracias doctora Bendaño por su compromiso con la ciencia y la investigación y ante todo por la motivación para quienes son inquietos en los temas de nanotecnología. Nos dan gracias a Ana María y Fernando, felicitaciones a la Universidad de Chile por esta entrevista. Así que damos muchos agradecimientos, sobre todo a Ana María, por la gestión de toda esta entrevista, este ciclo de entrevistas desde Estados Unidos le sacamos mucho provecho, así que de verdad muchas gracias a los dos. Gracias, Fernando. Entonces, para dar cierre a la entrevista del día de hoy, Fernando, no sé si vas a decir algo más antes del cierre. Bueno, agradecer, destacar igual Ya, a Ana María, gracias. darte las gracias desde acá de Chile. Y bueno, has dado una, igual, esta bajada de conversación en entrevista, igual es un poco complejo difundir un poco de ciencia de repente, hablar a la comunidad de cosas tan complejas y dar este acercamiento es muy importante sobre todo de científicos de Harvard o el MIT que de repente están muy, muy lejanos a nosotros. Así que les damos a ti te damos los agradecimientos, le damos los agradecimientos al doctor Mayer. Un gusto haberlo conocido, de verdad. Estamos muy agradecidos y ojalá que los clubes de ciencia pronto puedan llegar a Chile también. No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y pues de nuevo, si alguien me quiere contactar por LinkedIn con más preguntas, por favor. Doctor Mayer Avendaño Amado, muchísimas gracias por estar en este espacio. Fue un honor tenerlo acá. Gracias a Chile por este espacio y a todos los que asistieron en esta tarde desde toda Latinoamérica. Vamos a dar cierre a la entrevista, faltando 3 minutos. Doctor, sabemos lo ocupado que está. Él entra a otra reunión en 3 minutos en este mismo lugar. Entonces, muchísimas gracias a todos y por conectarse con nosotros. Sí, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.